La arquitectura tiene un componente de expresión personal, pero su principal énfasis está puesto en la creación de ambientes para el desarrollo de la actividad humana, en construcción de ciudad, en afectar el medio ambiente, en relacionarse con el paisaje, en representar instituciones o solucionar problemas de habitabilidad, de comercio, múltiples funciones, es decir, tiene una manera de representar formalmente valores sociales. En cambio, el arte, pienso yo que principalmente, si bien puede tener un contenido social, incluso político, es fundamentalmente una expresión personal, expresión de la sensibilidad del artista, expresión de sus experiencias, expresión de su afirmación cultural, ¿no? Entonces me parece que el arte es una actividad que sale más del creador directamente. En cambio, en la arquitectura me parece que hay un elemento de creación, pero que consiste en parte en poner en juego muchas cosas de la cultura y de la sociedad y expresarlas de manera más compleja, ¿no? Tal vez la única actividad artística que en determinadas circunstancias podría compararse por estas características con la arquitectura, en mi opinión, podría ser el cine, ¿no? Que también representa la sociedad y la cultura en un sentido más amplio, ¿no? Pero artes como las artes plásticas, por ejemplo, la pintura, la escultura, los performances, son más, yo diría, expresiones de sensibilidades particulares, ¿no? La arquitectura y el arte van de la mano. Creo que cuando inicié como estudiante de arquitectura, una de las arquitectas me dijo que nosotros como arquitectos tenemos la finalidad de hacer que el arte se vuelva en algo concreto, no algo abstracto, ya que los pintores o los escultores lo pueden mostrar como algo físico, pero para observar todo eso, pero los arquitectos tenemos la posibilidad de mostrar la arquitectura para el uso del usuario, de lo que nos rodea más que todo. Tenemos la facilidad de mostrar el arte en sí, los edificios, los parques. Casi el arquitecto es el que moldea la ciudad o el mundo, y eso es arte para el arquitecto. En principio quiero contarles que yo decidí estudiar arquitectura por un curso de arte. Porque llevé un curso de arte del siglo XX en letras y bueno, como que vimos, era un curso de historia del arte. Entonces me fue súper bien y me gustó tanto porque, o sea, siempre estaba en relación como el arte y la arquitectura. Iba a estudiar Derecho y luego dije como, no, eso no es lo mío. O sea, de hecho me gustaba más lo otro, me apasionaba lo otro, investigaba más en lo otro. Entonces se puede decir que empecé a interesarme por la arquitectura, básicamente por arte. Entonces creo que están demasiado ligados. Y si quiero decidir arquitectura, es complicado decir arquitectura, pero creo que es como, o sea, todo es arquitectura. Al final, si te das cuenta, las plantas, los espacios, toda nuestra vida es arquitectura, es estructura. Entonces, y el arte siempre va a complementar, es la base. La arquitectura es diseñar, proyectar y construir espacios públicos y edificios, y está muy ligado al arte, que el arte es como uno expresa los sentimientos o lo que piensa a través de obras, a través de esculturas, de pinturas. Entonces el arte y la arquitectura se complementan, porque en muchos edificios uno puede ver que están diseñados como que para expresar distintas emociones o distintas ideas que tiene el arquitecto. Excelente.
Bueno, la arquitectura puede en determinadas condiciones alcanzar la categoría de una obra equivalente estéticamente a una obra de arte, ¿no? Puede tener tal valor en su manejo del espacio, en su inventiva formal, en su significación para la época, para la cultura, su interpretación del lugar donde está, etcétera, que alcanza una dimensión estética que podría ser equivalente en intensidad y en complejidad y densidad a la del arte, ¿no? Por otro lado, el arte puede también hacerse presente en el espacio público, en el espacio urbano o en el espacio arquitectónico, ¿no? Pienso en obras importantes de arte urbano recientes que yo conozca. La más famosa tal vez es La Nube, la obra del escultor británico Anish Kapoor en Chicago, que es una forma curva que refleja de múltiples maneras la ciudad y las personas que se están mirando en ellas, y entonces hay una relación dinámica entre la obra de arte y el espacio público en el que se encuentra y con la ciudad, ¿no? Por lo tanto va jugando con todos estos elementos. Entonces es un caso de una obra de arte pública. De esas hay muchas, ¿no? Hay grandes obras hechas por grandes artistas que tienen un espacio público, que están en un espacio público, ¿no? Otra que me parece significativa, por ejemplo, no en relación a la ciudad como la de Anish Kapoor, sino en relación a la naturaleza, podría ser, por ejemplo, El Peine de los Vientos de Eduardo Chillida en San Sebastián, en la ciudad del norte de España, San Sebastián, la ciudad vasca, donde los elementos hechos por este escultor Chillida juegan en relación con el mar, con el espacio, con la relación del mar con los cerros que están detrás, con la explanada que se forma, con el reventar de las olas, con el horizonte. Entonces está jugando con la naturaleza también. Entonces puede haber un caso, por ejemplo, de un espacio urbano, un espacio público urbano, y puede haber también un espacio público, llamemos así, natural, ¿no? Esos son casos, por ejemplo, excepcionales de obras de arte que definen espacio público, que es el ámbito en el que normalmente se mueve la arquitectura, ¿no? Hay una dimensión arquitectónica en esas obras, de alguna manera, ¿no? El artista y el arquitecto creo que es todo un complemento. ¿Cómo diría? El artista solamente llega a su límite. El arquitecto llega más que un límite. Nosotros podemos hacer más que un límite y llevar a la realidad. No todos los arquitectos vamos a llegar a hacer nuestros edificios que hagamos en la maqueta de un taller o algo, pero sí nosotros tenemos esa imaginación, nuestros sueños o la realidad que podemos llevar el edificio en sí como un arte, como hay representantes en la actualidad. Siempre hay. De hecho, la arquitectura moderna creo que nace del arte, del neoplasticismo, de las formas geométricas. Entonces, primero, siempre existe esta relación entre lo que la gente percibe, cómo la transmite de repente en cuadros o en escenarios de teatro o de cine, y eso al final se traduce en arquitectura. O sea, siempre están como demasiado ligados, y creo que sí hay una relación muy, muy directa entre las dos cosas. Bueno, definitivamente sí, porque en la arquitectura lo que he descubierto es que no solo el diseño se hace en base a algo funcional, sino que también es importante el mensaje que quiere transmitir, que es básicamente lo que el arte también hace. Es difícil de saber, ¿no? La arquitectura es una actividad que se articula con una actividad económica que es la de la construcción, y por lo tanto, y una actividad profesional, ¿no? Y por lo tanto puede tener algunas ventajas desde un punto de vista de trabajo, aunque está sometida a los impactos a muchos condicionamientos, ¿no? Muchos condicionamientos para alcanzar la libertad que tiene el arte. En ese sentido el arte es mucho más libre, ¿no?
también se encuentra condicionado por condiciones de mercado, pero digamos, finalmente uno puede pararse frente a un lienzo y hacer el cuadro que uno quiera, ¿no? Eso define ventajas o desventajas relativas dependiendo de qué lado se mire, ¿no? El arte es indispensable de la arquitectura. Nosotros, los arquitectos, tenemos otra mentalidad que es la utilización de la inteligencia espacial, que algunos no lo pueden desarrollar mucho como los arquitectos. Esta inteligencia ayuda a que los arquitectos puedan ver más de un 2D, que es en plano, a un 3D, aunque no se haya hecho físicamente. Creo que la ventaja que tiene un arquitecto es que es algo mucho más objetivo, funcional. O sea, de repente lo artístico va más por los sentimientos, por lo que transmite a la gente, las emociones que haga sentir a la gente. Pero la arquitectura va un poco más allá. O sea, tiene esa impronta de hacerte sentir cosas con los espacios, de darte confort, de repente con la luz, con, no sé, la climatización, pero eso, ¿no? O sea, es algo más objetivo, es algo más real, que afecta más a la vida cotidiana, creo, que el arte, que es algo que va más con los sentimientos, con las emociones. Míralo. Bueno, yo considero que sí hay una ventaja de la arquitectura sobre el arte en dos aspectos. Primero, si analizamos en lo económico, porque, bueno, sabemos que hoy en día en sí el mercado demanda siempre arquitectos. Y en cambio, si vemos en el aspecto del arte, vemos que es más volátil, porque uno no sabe si un día va a poder vender sus proyectos o al día siguiente no. Entonces, en ese aspecto creo que la arquitectura siempre te da estabilidad económica. En el segundo aspecto, que podría ser el social, yo creo que el arte puede influenciar en las personas en cierto modo, pero la arquitectura te va a acompañar siempre, o sea, puede aportar a la calidad de vida de las personas. Entonces, yo valoro más ese aspecto de la arquitectura. La época de la agrupación Espacio, por ejemplo, donde está Cartucho Melo Quesada y otra gente así, tenía pues varios conceptos vinculados a la modernidad que se agrupaban bajo la denominación de la integración de las artes, en la que la obra de la arquitectura podía estar complementada con obras artísticas, como murales o esculturas. Un caso, por ejemplo, clásico de esa integración de las artes sería la portada del Cementerio del Ángel, donde la portada de Cartucho Melo Quesada tiene las esculturas de Roca Rey y el mural de Cislo. Entonces es un caso de integración de las artes que tenía que ver con cierta concepción del modernismo de ese periodo, ¿no? Y que proviene en realidad de algunas obras de las décadas anteriores, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Especialmente obras de uno de los arquitectos importantes del movimiento moderno, que es Le Corbusier, que era escultor y pintor y arquitecto. Pero no todos los arquitectos tenían esta misma idea, ¿no? Pero la escuela de la Bauhaus también, que es otra de las generadoras de la modernidad, proponía cierto nivel de integración de las artes, aunque desde un punto de vista más tecnológico y de relación con la industria también, ¿no? Pero las artes decorativas, la construcción. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Yo diría que la arquitectura hoy día, creo que ha habido un periodo en que la arquitectura, llamemos así, dominante, o la construcción dominante y masiva, es más comercial. Es un producto complejo de lo que podríamos llamar el capitalismo avanzado y la globalización. Pero me parece que la arquitectura más interesante que se hace en el mundo y en el Perú también, tiene una dimensión más social y cultural. A veces el énfasis está más en el aspecto social, a veces en el aspecto más cultural, o en una mezcla o equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Yo no diría que la arquitectura más interesante que se hace en el mundo
sea principalmente comercial. La que más se hace en cantidad es comercial, especialmente porque vivimos la globalización del mercado y de los capitales, ¿no? Y hay movimientos, hay booms inmobiliarios, etcétera. Pero la arquitectura más interesante, más destacable, es de índole cultural y o social. Considero que en vez de desarrollarnos, nosotros estamos retrocediendo. La arquitectura antes y lo que es ahora es sumamente diferente. La mentalidad que se ve en la actualidad es muy diferente. Y si no nos despertamos de lo que estamos viviendo en la actualidad, creo que va a seguir retrocediendo. Y la arquitectura, como que vemos que es un arte, creo que va a retroceder mucho. Y si nosotros como arquitectos que vamos a salir, tenemos que hacer el cambio necesario para que lo que era antes no se caiga, sino que siga surgiendo como nueva arquitectura o como la arquitectura que va a ser para el futuro. No sé si lo de la agrupación Espacio y toda la movida que hubo en los 50 era totalmente positiva, ¿ya? O sea, yo considero que también existen como contras porque se veían demasiado influenciados por la arquitectura moderna. O sea, eso tampoco me parece que sea una buena respuesta para nuestro medio porque, o sea, no sé, eso nació en Europa, luego fue Estados Unidos y luego al venir a Perú creo que no se tradujo muy bien. Sin embargo, creo que los conceptos básicos eran buenos porque eran los 50 y se seguía construyendo en Lima, neocolonial o no sé, neoclásico, que ya no iba. O sea, está bien como el concepto, pero no sé si la forma especialmente, o sea, respondía a nuestro medio. Bueno, en verdad no me acuerdo mucho sobre esa agrupación, pero de lo que me acuerdo es que era una agrupación que buscaba que, como ya he dicho antes, la arquitectura no solo se enfoque en lo funcional, sino que además tenga parte de estética. Uh-huh. Además, creo que en su época tuvo mucha influencia el modernismo, uh-huh, y que fue el enfoque dado por el arquitecto Luis Miro Quesada. Yo creo que el concepto de integración de las artes de los años 50 es un concepto del siglo pasado. No voy a entrar en un detalle sobre esto, pero me parece que esta idea es un poco ingenua, ¿no? En muchos sentidos. Y tampoco creo que la universidad se base en una dimensión meramente comercial, ni mucho menos, ¿no? Yo diría que la arquitectura en la Universidad Católica, este es un tema que también requeriría tiempo, pero dicho de manera esquemática, contempla los dos grandes problemas de la arquitectura contemporánea en América Latina, podríamos decir que en el mundo y definitivamente en el Perú, que es el tema de la metrópoli, el tema de la ciudad desbordada, enorme, desestructurada, y el tema del paisaje. El paisaje y su relación el paisaje también es un término complejo, pero es su relación con la naturaleza, la transformación de la naturaleza, con el objeto frente al paisaje, con la interpretación de la impronta regional en el paisaje, ¿no? El tema urbano, que es el problema de la metrópoli, que es básicamente propone que la arquitectura construye ciudad. Es el tema fundamental. Y no significa para construir ciudad tener que agarrar 20 hectáreas. Se puede construir una casa, un edificio en cualquier calle y está o no construyéndose ciudad. Y esto yo creo que son los énfasis principales y que no necesariamente coinciden con los intereses comerciales, tampoco aunque podrían en algunos casos tener alguna relación. Yo creo que estos temas de la relación territorial con el paisaje y de la relación urbana con la metrópoli son las problemáticas en las que se mueve la arquitectura. Dentro de esas problemáticas, el énfasis en el avance tecnológico, en la mejora del nivel de la industria de la construcción en el Perú, que es pésima, y estoy hablando pésima en relación con Estados Unidos o con Alemania, con Chile, con Colombia, con Brasil.
estamos atrasadísimos. Y entonces yo creo que la arquitectura en la Universidad Católica tiene ciertos valores, ciertos parámetros que tienen que ver con la sociedad, la cultura, y que ya entrando más en el campo de la arquitectura tiene que ver con la ciudad, con el paisaje y finalmente cómo se desarrollan los planteamientos espaciales, organizativos de la arquitectura dentro de estas referencias, ¿no? Yo creo que eso de la integración de las artes es una, en fin, era una problemática de un momento determinado, pero no me parece que hoy en día sea necesario incluir esculturas o murales en la arquitectura para convertirla en la antítesis natural de la arquitectura comercial de la globalización. Creo que hay muchos caminos intermedios que definen mejor lo que es el territorio de la arquitectura, ¿no? Nosotros, como arquitectos, no estamos dándonos a reconocer como nosotros mismos, como arquitectos, como diseñadores. Nosotros estamos dando más ventaja a lo que es a los proyectos como ingreso económico. Eso quiere decir que si seguimos así en ese paso, lo que vamos a hacer para el futuro no va a ser arquitectura, va a ser negocio. Y si perdemos eso también, si perdemos que el arquitecto deja de ser un artista a solamente ser un simple copia y pega, decir que nosotros vamos a ser diseñadores y nos vamos a comparar con los ingenieros, ¿entiendes? Los ingenieros solamente se dedican estructuralmente. Y nosotros como diseñadores tenemos que abarcar todo lo que son diseños. Y más que todo, cuando por ejemplo, eso lo vemos cuando hace un ingeniero un plano. El ingeniero va a hacer que el plano sea cuadrado, si una base de diseño. A cambio, un arquitecto no lo hace cuadrado. Tiene otra mentalidad para hacer un tipo de construcción dependiendo de las necesidades del usuario. Eso también lo podemos ver lo que es vías. Lo más recomendable es que cuando sean vías o todo eso, lo haga un arquitecto junto con un ingeniero, ya que las necesidades que ve el arquitecto en el entorno es lo primordial. Haces un estudio previo y el ingeniero no, solamente hace cálculos y no ve la necesidad del ser humano. Y eso lo vemos en la actualidad, eso lo vemos con los bypasses, las avenidas, los puentes peatonales. Los puentes peatonales deben ser arte, pero no lo utilizamos. ¿Qué utilizamos? ¿Sabes qué? Vemos un puente que sube, pasas y bajas. ¿Y por qué ese puente en otros países no es un simple puente? ¿Por qué nosotros como arquitectos no lo diseñamos y lo hacemos que ese puente sea una zona así como lo que estamos acá, rodeado de árboles, y que sea una zona social, que sea una transición, pero que sea algo bonito, no que sea una zona de concreto o un espacio de concreto que solamente vas a ir de un lugar a otro y que no va a ayudar al paisaje de la ciudad? A ver, en esos años que he estudiado en la UPAO, ya Lima ha crecido desordenadamente en los exteriores. Podemos verlo a través de las invasiones, que ahora son asentamientos humanos, que definitivamente hace que la ciudad esté al punto del colapso. Entonces vemos que si bien ha ido creciendo, ha sido sobre todo por intereses comerciales y se ha dejado de lado el tema del arte. Y por ejemplo, en Trujillo, que ha sido donde yo he vivido por bastantes años, yo he visto el gran cambio que ha habido, que por ejemplo antes sí podíamos ver espacios públicos, que estaba, por ejemplo, el tema de las playas o de los parques, había más espacio, pero ahora he visto un gran cambio porque ya todo está totalmente lleno de edificios o de casas o de comercios que no están ordenados.